Y parto por saludar a nuestro primer invitado, don Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Juan, bien y tú. Hola a todos quienes nos escuchan y nos ven en YouTube. Muy bien, encantadísimo de tenerte aquí en Llegó la Hora. No, gracias por la invitación. Oye, hagamos un pequeño resumen de lo que pasó esta semana y además hablemos después de las novedades editoriales que tenemos en la Fundación para el Progreso. Partamos desde, creo, lo menos importante a lo más importante, de lo que podría parecer anecdótico, pero también demuestra un gran problema en cómo estamos entendiendo la política y la moral política, que es el caso de la concejala de Santiago de Convergencia Social, Yarna Tapia, ¿no es cierto?, que fue descubierta vendiendo entradas de cortesía de Fantasilandia. ¿Qué opinión te merece? ¿De Convergencia Social? Así pero es. Creo que antes era de Comunes, ¿no? Claro. Ella se había cambiado. Exactamente. Bueno, ¿qué parece eso? Yo creo que evidente, nada más que criticar ya al nivel ya de burla. Uno no sabe cómo reaccionar frente a todas las acciones de estos jóvenes santos de Convergencia Social, Partido Comunes, Revolución Democrática y su superioridad moral. Claro, y sus prácticas con las fundaciones que se dedicaban en teoría a ayudar a los más pobres. Esto evidencia nomás el hecho de que todas estas personas solo se llenan la boca de su santidad y su perfección moral, y lo que hacen es simplemente aprovechar siempre cuando tienen la oportunidad en beneficio propio. Ahora estaban vendiendo entradas que ellos recibían de manera gratis, claro, para un parque de diversiones que todos los chilenos desean ir, todos los fines de semana especialmente. Lo que parece bastante decadente, ¿no? No, absolutamente. Y eso, fíjate que es una práctica, no vender las entradas que se reciben de cortesía, pero los concejales de Santiago, yo le mando un gran saludo al doctor Jorge Acota, que fue concejal de Santiago, fue alcalde protocolar, no subrogante, porque fue la primera mayoría como concejal en Santiago, y él me contaba que obviamente que como concejal por Santiago recibía muchas entradas del Teatro Municipal, claro, de Fantasilandia, pero ¿qué era lo que hacía él? Obviamente de Lollapalooza, me imagino Lollapalooza cuando lo hacían, claro, ahí hasta que lo... Pero ¿qué era lo que hacía él? Lo regalaba para las personas, los vecinos de la Comuna de Santiago. Es decir, intentar ya sacar un poco de lucro de una entrada de Fantasilandia ya es bastante penoso. Bien decadente. Bueno, eso también es un reflejo de lo que hace la aliada de esta concejala, que es la que lidera la alcaldía, Iracy Hasler, en esa comuna. Iracy dijo que estaba la comuna mejor que hace 2 años. Yo no sé qué está pensando la alcaldesa. Claro, basta con, en primer lugar, pasear por Santiago, darse cuenta todos los locales que están vacíos. Que Santiago era el metro cuadrado más caro de Chile en junio del 2019. No es que, porque es típico que se habla como del deterioro de Santiago, claro, porque ahora los estudios de abogados están en Isidora Goyenechea. Falso. Eso, obviamente, es cierto que se trasladaron muchas cosas, pero eso no implica el valor que tenía Santiago antes del estallido social y antes de la desastrosa gestión de Iracy Hasler. Claro. Y eso, bueno, se vio reflejado en el diario Mercurio, salió ayer, que los precios habían caído de manera estrepitosa en los últimos 3 años, justamente. Iracy Hasler ha destruido la comuna, y de hecho salió la jefa del gremio de turismo de Santiago a comentar la declaración de Iracy Hasler para decir que lo que está ocurriendo con Santiago para su gremio, el del turismo, es nada más que desastroso. Y esto se puede conectar, Juan, no sé si viste la viralización que hubo de un hilo de Twitter, de un canadiense que anduvo en Santiago. Sí, claro. Se hizo famoso, viralizó, es más que de Santiago, sino que Chile, ¿cierto? Pero dijo una cosa bien cierta, que Santiago es una ciudad extremadamente fome. Así es. Donde no hay donde salir a comer, donde no hay donde salir a bailar, decía él también. Y eso, desgraciadamente, es una realidad que se debe en parte por la inseguridad que vive la ciudad. Tal cual. Y bueno, la comuna de Santiago. Eso se traspasa también a Providencia, Ñuñoa y todos los barrios de las comunas periféricas también. Pero en gran medida se debe a la inseguridad que estamos viviendo los chilenos. La gente más joven casi no cree que uno antes podía caminar por Bellavista a las 9 de la noche, por supuesto, sin el peligro que siente uno ahora al caminar por ese barrio.
Y eso obviamente se debe a las malas políticas públicas que está llevando a cabo el gobierno, debido obviamente al gobierno actual, cuando era oposición, como delegitimó el actuar de Carabineros. Bueno, y hoy día, como gobierno que no se hace cargo, a pesar de todo lo que dicen, del problema que están viviendo todos los chilenos, tanto en Santiago como en todo Chile. Y obviamente Iracy Hasler, como jefa comunal, tiene mucha responsabilidad en esto, porque el nivel de regulación y deterioro de la ciudad lleva a que el crimen penetre en diferentes barrios y calles. Así es. Estamos con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Yo creo que otros dos nombres que surgen en este resumen de la semana, que no sé, yo creo que los dos son lo suficientemente graves y por lo tanto los voy a nombrar al unísono y ahí hacemos un comentario. Yo creo que el nombre de Ronald Ojeda es un nombre bastante impactante, este ex militar venezolano, refugiado por el presidente Gabriel Boric, y este secuestro realmente impactante. Y otro nombre también muy, muy importante es el del juez Daniel Urrutia, que sigue haciendo noticia por sus decisiones, por sus conexiones. ¿Qué es lo que refleja que un refugiado sea despojado de su casa con personas disfrazadas de la PDI o que un juez pueda fallar? Bueno, vamos a lo primero, ¿cierto? Lo del refugiado es muy extraño, por no decir peligroso, si es que lo que se cree es realidad. ¿Qué es lo que se cree? O se especula que puede ser Maduro o el gobierno de Venezuela operando en Chile para capturar a un disidente de su gobierno, ¿cierto? Claro. Si eso es así, dime tú, Juan Lago, licenciado en Derecho, eso significa prácticamente una declaración de guerra, he visto yo. Un casus belli podría ser, por supuesto. Es un conflicto político gravísimo. Y ojo que Chile acaba de restablecer sus relaciones diplomáticas con Venezuela. Está el ex senador Gasmuri allá. Sí, como embajador. Como embajador en Venezuela, y no hemos sabido nada. Esto, bueno, independiente de la cuestión política, ya la cuestión de seguridad para el chileno común y corriente, como somos todos nosotros que estamos en la calle caminando o viviendo en cualquier lugar, ya es tenebroso, porque las imágenes que hay son tétricas. ¿Las viste, no? Sí. Hay nada más que una imagen del venezolano capturado por unos profesionales del secuestro, porque están muy bien disfrazados y habrían entrado a su casa disfrazados. Y lo sacan en ropa interior. Lo sacan, claro, ahí prácticamente siendo torturado, y eso ya es tétrico, da miedo que ocurra eso en Chile, así que ya tenemos mucho de qué preocuparnos como ciudadanos comunes y corrientes. Ahora, como ciudadanos de un país que no tiene nada que ver con estos conflictos, que vengan a entrometerse en nuestro país fuerzas políticas de otro país, de Venezuela, ya es una señal aún más preocupante. Sin duda. Yo no sé qué información tienes tú. ¿Has reporteado, Juan Lago? No, a ver, dentro de las informaciones, obviamente surgen todas estas especulaciones, claro, todas estas conspiraciones, pero yo creo que hay un hecho. Obviamente el gobierno no tenía la responsabilidad. ¿Por qué? Porque dar refugio no significa tener un monitoreo 24/7 del refugiado, en ningún caso. No. Pero ahora sí hay que ser exigentes con el gobierno, primero en el manejo de las fronteras. Si ya advirtieron de manera temprana el secuestro de otra persona y de verdad hay un control fronterizo, como nos dijo el director nacional del Servicio de Migraciones, obviamente esa persona no debería salir del país. Claro, eso dijeron que iban a estar muy alerta a las fronteras. Ahora, como sabemos... Y también ya desde el punto de vista interior, también es deber del gobierno investigar qué está pasando. Y encontrar a la persona o lamentablemente ni Dios lo quiera también al cadáver, por ejemplo. Chuta, no vaya a los secuestradores. Por supuesto. Eso es gravísimo. Ahora, si es que esto es realidad, esperemos que no quedemos los chilenos con la misma interrogante eterna con la cual seguimos, que es ¿quién quemó las estaciones de metro? Exactamente. Ya, porque si estos son tan profesionales, pueden estar ya fuera del país, escapando por los miles de kilómetros que tiene Chile de frontera y que son
completamente libre. Yo voy a contar una anécdota. Hace como 3, 4 años estuve observando pájaros. Así es. En el norte de Chile. Yo soy pajarólogo. Y estuve mirando pájaros allá en Iquique, Arica, porque nos cruzamos prácticamente. Desde Arica, por ahí cerca de la frontera, fuimos mirando pájaros hasta casi llegar a Iquique. No había nadie. Cruzamos la frontera 10.000 veces. A las únicas personas que le teníamos miedo, porque yo estaba ahí con una persona que era lugareña de Iquique, era a los traficantes. Claro. A los traficantes y a los cazadores de vicuña, que andaban mucho allá en Bolivia y mataban vicuñas para comercializar después de manera ilegal su piel, pero andábamos muertos de miedo con eso. Yo fui testigo de primera fuente de cómo esas fronteras están completamente desprotegidas. Así que no me extrañaría que alguien profesional del crimen organizado escape por ahí. Claro, por supuesto. Como yo, un humilde pajarólogo, lo podía hacer. Así es. Y ya han entrado durante el gobierno de Gabriel Boric más de 100.000 personas, ¿no es cierto?, por pasos no habilitados, sí, por ingresos clandestinos, que es una situación bastante dramática. Y sobre el juego Urrutia, algo muy cortito para pasar después a hablar del libro. ¿Qué podemos decir del juego Urrutia? Bueno, yo creo que es preocupante que un juez sea de ese nivel de, ¿cómo decirlo?, para nuestros radioescuchas, que sea así imparcial, ¿cierto? Los jueces, claro, los jueces tienen que ser personas completamente imparciales. Entonces, si este señor es así de parcial al nivel de ser políticamente juzgado de un bando, por no decir comunista o izquierdista o algo así, como el reciente juez, ¿cómo le llaman?, que nombró el presidente Boric en la Corte de San Miguel. Claro, al abogado integrante de la Corte de San Miguel. Y que cuyo único mérito había sido ser presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo. No, qué gracia. Sí. Yo soy colocolino Juan Lago, así que... No, yo sé, pero no era en la época donde ya es más importante ser presidente blanco y negro que el Club Social y Deportivo. No es... Pero bueno, ese juez integrante se llama... Abogado integrante. Abogado integrante de la Corte de San Miguel, al igual que Juego Urrutia, son personas que no son imparciales. Así es. Que es lo que necesitamos en la justicia chilena. Y por lo visto, han habido proyectos de ley que no avanzan en el Congreso, que buscan eliminar estas figuras polémicas, que lo único que hacen es perjudicar a los chilenos porque hacen que la justicia no sea realmente justa. El Juego Urrutia, yo creo que, bueno, además tiene este puesto polémico. Así es, en un comité del Vaticano, claro, nombrado por estos sacerdotes izquierdistas, digámoslo así, por no decirlo menos. Así es. Y han sido defendidos por todo ello de una manera que lo único que hace es confirmar la sospecha que tiene uno de que estos jueces no actúan de manera imparcial y además nadie quiere tener ahí. No, exactamente. Y además los auditores tienen que tener muy claro que el problema de que un juez no sea imparcial no es solo un problema de diferencias políticas o de simpatías, es un problema de derechos fundamentales. Claro. Es decir, nosotros tenemos derecho a un juicio imparcial e independiente y por lo tanto cuando tenemos un juez como el juez Urrutia, lo que están haciendo es violar nuestros derechos fundamentales y eso resulta ser bastante dramático. ¿Y qué hizo este juez? Porque se ha hablado mucho de la defensa que se le ha hecho a este personaje, que es que él en teoría habría defendido a este delincuente que es amigo del Tren de Aragua y otros personajes del crimen organizado, porque se le defendió en su derecho a tener visitas y además conversar con sus familiares. Que nadie pone en duda que las personas que están incluso ni siquiera porque él no está condenado, él está en... Hay algunos que están condenados, claro, y otros que... Pero quienes están condenados incluso también tienen derecho a eso. Nadie pone en duda que tengan derecho a ese tipo de visita y acercamiento con sus familiares o que él estime necesario conversar en su vida. Pero aquí el punto es que el delincuente al cual el juez Urrutia le da igual este derecho es una persona relacionada con el crimen organizado. Y ellos tienen otras formas de conversar. Por supuesto, no. Con y además las personas de afuera. Y además el problema, Fernando, es que
el régimen en el cual están ellos es un régimen especial cuyo derecho a tener visitas se tiene que hacer en vivo. De una cierta forma. Se tiene que hacer de una cierta forma. Wow. No tienen derecho a visitas íntimas. ¿Por qué? Porque las visitas íntimas no las dan los jueces, sino que las da un comité técnico de cada prisión y dice, bueno, esta persona está calificada. Entonces, lo del juego Urrutia es bastante dramático. Y Gendarmería le recomendó. O sea, la jefe de la cárcel dijo, no hagan esto. Exactamente, y están en los tribunales a la espera de lo que diga la Corte de Apelaciones de Santiago para que decida, ojalá que decida conforme a la Gendarmería. Claro, y es preocupante que no se puedan, sacar a jueces cuando ya llevan años y años de polémicas. Así es, por supuesto. Este juez fue enviado, como han hecho con muchas personas que cometen, digamos, delitos y no los pueden echar, o como hacía desgraciadamente la Iglesia Católica cuando habían sacerdotes acusados de abuso, los mandaban como a otros lugares. A este juego Urrutia lo mandaron a Honduras, después a México, claro. Por 2 años, una vez, y después 3 años. Por lo tanto, bueno, que no se puede echar. Incluso alguien dijo, es más fácil expulsar a un juez de la Corte Suprema que a uno de estos jueces. Bueno, lo cual quizás fácticamente es difícil sacar a Urrutia, pero legalmente se puede hacer y existen los méritos. Fernando, para finalizar, hablemos un poco de esta novedad de la Fundación para el Progreso, este clásico de Arthur L. Herman, La Ilustración Escocesa. Sí, por darnos esta oportunidad. Mira, nosotros vamos a publicar este libro. La verdad ya está publicado. Así es. En Radio Escuchas lo pueden encontrar en su librería más cercana, desde Arica a Magallanes. La Ilustración Escocesa, cómo fue que los escoceses crearon el mundo moderno. Este libro lo vamos a lanzar en 2 semanas más. Lo va a comentar Magdalena Mervila, de Red Cultural, y muy amiga de la radio. También, de Radio Agricultura. Claro, ella además coedita este libro con nosotros a través de su institución Red Cultural, y va a comentar el libro junto a Leonidas Montes, un experto en lo que es la ilustración escocesa, doctor en economía y experto en Adam Smith. Director del CEP también. Director del CEP, y además uno grande, Adam Smith, uno grande próceres de la ilustración escocesa. ¿De qué habla este libro? Habla un poco de la historia de Escocia, cómo este país chico, esta humilde patria, claro, desde que se une Inglaterra en monarquía alrededor de 1700, empieza a generar una cantidad de mentes brillantes. Así es. Que empiezan a cambiar la forma de pensar del mundo y además a comerciar. Es un libro muy interesante que refleja cómo las ideas de la ilustración que se generan en Escocia después contaminan a todo el mundo y son lo que en verdad tiene nosotros viviendo de la riqueza, de la innovación, del comercio y del dinero, que tanta mala fama trae a veces a muchas personas, pero al fin y al cabo ayuda. Fundación para el Progreso, muchas gracias por haber estado en Llegó la Hora de Radio Agricultura. Gracias, Juan, por la invitación, y lo invito entonces en 2 semanas más a ir a la Fundación para el Progreso, 6 de marzo, al lanzamiento de este libro, y a adquirirlo en su librería más cercana por módicos